argumentando alguna reflexión. Puede que hoy renuncie a lo que llevo en la mochila, pinte de otros colores mi vida y empiece a disfrutar la cuenta atrás. Puede que sí, puede que hoy encuentre una carta en el buzón y me haga tomar una decisión que cambie mi vida. Puede que sí, pero puede que no. Puede que sí, o puede que no. Puede que hoy de nuevo encuentre amor en tu mirada, se hablen nuestras manos sin palabras y mi estrella te escriba otra canción. Puede que hoy alguien deje una rosa en tu almohada, sienta tu calor por la mañana y llenes mi ventana con tu luz. Puede que sí, puede que hoy encuentres una carta en el buzón y te haga tomar una decisión que cambie tu vida. Puede que sí, pero puede que no. Puede que tú, o puede que yo. Puede que hoy venga a visitarme la fortuna, espero que no sea inoportuna. Puede que hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que decir que yo venía aquí en calidad de alumna, hoy no como concejala, y estoy bastante nerviosa porque estar sentado en esta mesa, no solamente con dos profesores que me influyeron mucho, como el profesor Antonio López Canales y Marisol, que todos conocíamos como Marisol, y su hermana, la verdad que una compañera alumna también del instituto de hace, bueno, estudiamos hace 25 años, ya parece que fue ayer, ¿no? Y en cuanto me lo dijo, dije que por supuesto iba a estar aquí, pero iba a estar como alumna porque Marisol para mí fue una persona que estoy emocionada porque me influyó mucho. Yo quería hacer arqueología desde siempre y cuando hablaba con mis padres me decía: niña, estudia otra carrera que tenga más salida. Y ella siempre me decía: tú haz lo que tú quieras hacer, tú quieres hacer arqueología, hazlo. Y estudié historia y es una persona que siempre ha tenido en mi mente. Han pasado, nuestras vidas se separaron. Jamás me iba a imaginar que iba a volver otra vez aquí, a Algeciras, pero lo que menos me iba a imaginar que iba a tener el privilegio de estar aquí, en esta mesa, presentándola, enseñando a su hermana y con dos grandes profesores que me marcaron. Siempre me acordaré de esa línea que decía el profesor López Canales, la pizarra, que decía: ¿cómo la puede hacer sin tener una regla? Pues son cosas que se nos quedan en la mente. Y bueno, la verdad que veo aquí muchas caras conocidas de mis otros profesores, pero darte las gracias por todo lo que hiciste en ese momento, no solamente por mí, sino por muchos compañeros. Estefi está llorando ahora mismo, porque siempre los adolescentes también teníamos y tienen, como los alumnos, problemas y íbamos a clase, pero cuando le veíamos la sonrisa siempre, Marisol siempre estaba con una sonrisa, siempre sonreía, nos alegraba esos días. Así que nada, agradecer, darte las gracias por lo que hiciste, por mí personalmente y por todos los compañeros.
Y nada más, muy contenta de estar hoy aquí y poder escuchar. Y por supuesto que me firmaréis luego un libro, ¿no? Muchas gracias y bienvenidos a todos. Dejo a la protagonista hablar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por vuestra recordada alumna, señora delegada de Obra y Servicios, Jessica, muchas gracias. Señoras, señores, amigos, compañeras y compañeros que lo fuimos durante mucho tiempo en la apasionante tarea de la enseñanza. Me alegra mucho veros de nuevo. Muchas gracias. Supimos de este libro de Marisol y Teresa gracias por lo menos a un grupo de nosotros, por lo menos ese grupo, por formar parte de aquel grupo que hace años, quizás 8, creó Lourdes Cernuda con el nombre de INSTI, rebautizado después por Enrique Piña como Instituto Cursal y con un nuevo logotipo, un nuevo cosa de José Luis Alarcón. En la pequeña pantalla del móvil pude ver la portada. Ya lo tenéis, historia de ida y vuelta, una reflexión, el tiempo no borrará la memoria, de la que Maribel Arroquia dijo que le parecía muy acertada, a mí también, y el nombre de las autoras. También supimos que el libro se presentó en Palma de Mallorca, pero Palma nos quedaba un poco lejos y le agradecemos a las autoras que nos lo acerquen. Contemplé la portada. ¿Quién la habría diseñado? La portada vista en la pequeña pantalla del móvil. ¿Qué relación podría haber entre la portada y el contenido del libro? Me parecía así de pronto una sutil acuarela con un pincel fino, de esas que se deposita la pintura sobre un papel muy húmedo y la pintura corre casi incontrolada. Me parecían unas manchas que me sugerían copos de algodón, flores. El tallo central está libre. Pensé, ¿será símbolo de la ausencia? Podría ser también una fotografía trabajada, desenfocada, manipulada. A veces críticas, comentarios, opiniones sobre una obra, a veces no aciertan o no coinciden con la intención y el propósito que tuvo su autor o autora al concebirla. Y ven esas opiniones, ven o quieren ver en ella unos signos, unos elementos, unos giros, unas formas y unos colores que pueden sorprender al mismo autor, a quien las concibió, porque él ni siquiera pensaba que podría conducir a pensar eso. Cuando tuve en mis manos el libro que Marisol me facilitó y vi la contraportada, ya me pareció salir de dudas. Esto es una flor de una bugambilla. Y la lectura de frases como en la casa familiar, también estaba presente la fotografía, con el cuarto oscuro para el revelado y que de mayores practicarían. Y la aparición de la palabra bugambilla en un par de ocasiones, me parece, más algo que me indicó Marisol sobre la afición de la hermana, de las dos, pues ayudaron a dar claridad a la pregunta sobre la autoría de esa entrada, puerta de entrada de la portada del libro. Teresa y Sol, como la conocemos de siempre por aquí, han escrito este libro Historias de ida y vuelta de una manera casual, aunque se podría decir que anunciada desde siempre. ¿A qué me refiero? Empecemos con una breve biografía. Ellas forman parte de una familia amplia, originaria de Mallorca, que fue trasladándose a varias ciudades por razones de trabajo familiar, asimilando costumbres locales distintas al tiempo que amistades duraderas. Segovia, Madrid y finalmente Aranjuez,
donde acabaron asentándose. En este lugar desarrollaron su infancia y adquirieron su sentido de ver la vida, una forma de vivir que perduraría por encima de los cambios. Estudiaron en un colegio tradicional de monjas, común en la época franquista, y ya adolescente en un internado de Madrid hasta concluir el bachiller. La familia regresaría a Mallorca, pero ambas hermanas, aunque en distintos momentos, prosiguieron en Madrid los estudios y terminaron sus diferentes carreras. Después las circunstancias las llevaron a vivir en lugares alejados unos de otros. Marisol y Jaime, este malagueño, buscaron el sur y encontraron trabajo en Algeciras, donde habían pensado estar por un breve tiempo que se fue prolongando hasta hoy. Y como ella dice, ya son más algecireños que los jóvenes. A Teresa y Avelino el trabajo los llevó a varias ciudades: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valladolid, Aranjuez, para finalmente afincarse en Mallorca, donde Avelino Hernández, ya conocido escritor, falleció aún muy joven. Lo destacable sin duda de estas hermanas fue su formación familiar. Sus padres, de creencia sincera religiosa, crearon sin embargo un ambiente de independencia personal y amplia libertad responsable, bastante excepcionales en esa época de limitaciones y censuras. A la par les transmitieron el interés por la lectura, la música clásica, el cine, el lenguaje en general y los debates sobre temas diversos, nunca políticos. Estos aspectos ofrecerían la base para sus inquietudes posteriores. En una casa llena de libros, la literatura se vivía. Era común escribir relatos y leer en voz alta. También estaba presente la fotografía, con el cuarto oscuro para el revelado que, siendo niñas, observaban como un lugar misterioso y que de mayores practicarían. Este, de forma breve, fue el entorno de su infancia, inseparable de los recorridos y aventuras por los jardines de un pueblo que emanaba belleza. Leo ahora la intervención de Noé Amat cuando lo presentó en Mallorca. Cuando terminé Historias de ida y vuelta, tuve la sensación de haber estado conversando con dos mujeres que piensan, observan y recuerdan con una claridad que conmueve. Teresa y Sol Ordinas Montojo escriben sin pose, pero con una precisión que solo da la experiencia de mirar la vida con atención. El libro tiene un origen curioso. No fue una idea editorial, sino una correspondencia. Una de ellas escribió un relato, se lo mandó a la otra, y esa otra correspondió con lo propio. Así, durante un año, fueron devolviéndose historias pequeñas, íntimas, a veces dolorosas, otras llenas de ironía. Luego de largas conversaciones y correcciones de ida y vuelta, ya tenían un libro completo. De ahí el título, Historias de ida y vuelta. Aunque cada una tiene su estilo. Una se mueve desde la introspección, con un lenguaje poético que toca la memoria. La otra prefiere una mirada más narrativa y realista que mira al mundo con ternura y sinceridad. En conjunto, el libro es una conversación entre dos memorias que se buscan. La memoria en este caso no es nostalgia, es una forma de pensamiento. Nazaret Castellanos, la neurocientífica, dice que recordar es una acción presente, que cada recuerdo se reconstruye con lo que somos hoy. Esto se percibe en cada relato. Lo vivido no es un pasado muerto, sino un territorio que se revisa, que cambia de forma cada vez que lo nombramos.
Las historias recorren familias, viajes, pérdidas, aprendizajes y sobre todo vínculos. No hay tramas grandilocuentes ni giros forzados. La cadencia es natural, casi oral, que hace que entremos sin esfuerzo. A veces parece que las escritoras, las autoras del libro, escriben para entender, otras para dejar constancia. Y lo hacen con un lenguaje claro, donde las emociones se insinúan. No es un libro que se lea de un tirón. Pide pausas. Cada relato tiene su respiración y deja un eco distinto. Algunos abren puertas que no se cierran al pasar la página. Otros simplemente iluminan una escena mínima que queda fija en la mente. Lo que más me gustó fue la naturalidad de la escritura. Todo suena auténtico, nada forzado. Está dicho con la serenidad, no necesita demostrar nada, y eso en literatura es raro. Historias de ida y vuelta no busca convencer, no tiene moraleja, pero sí deja una sensación de compañía, como si la memoria de las autoras dialogara con nosotros. Deja una sensación de compañía, como si la memoria de las autoras dialogara con nosotros. Y sin darte cuenta, acabas recordando también lo tuyo, tu infancia, tus calles, tus vínculos. Hay una fuerza silenciosa en el libro. Nos habla de lo bonito que puede ser compartir palabras, de cómo la escritura, cuando nace del afecto y del diálogo, tiene el poder de unir espacios, recuerdos y emociones. En esta época donde la prisa domina incluso la escritura, encontrarse una obra que se detiene en lo esencial, el paso del tiempo, los vínculos, la huella de lo vivido, el amor, se agradece. No porque sea reconfortante, sino porque es real. Y la realidad escrita con sensibilidad es una forma de belleza. Preciosa la presentación. Qué bonito. Abramos el libro, entonces. Abramos el libro. Crucemos la puerta de entrada. 46 relatos nos esperan, 8 de ellos microrrelatos. La sencillez y elegancia de la portada nos orienta sobre el estilo con el que está escrito su contenido, con un lenguaje claro donde las emociones se insinúan. Así lo hemos leído en expresión de Noé Amat, quien también expresa que el libro es una correspondencia, pero añadimos no una correspondencia epistolar, aunque 3 de los relatos están relacionados de alguna manera. Las autoras con estos trabajos se confiesan con los lectores, a los que cuentan aficiones, aventuras, afectos, miedos. Son valientes, generosas, desprendidas. Por estas tierras del sur, Teresa, también se escuchaba el cuento de los pasos en la escalera y la frase que se repetía: cállate, niña, que ya se irá. Tomasa, a la que las dos le dedicáis vuestro recuerdo, lo pasaría bien viendo vuestras caras. Marisol, te comentaba que cuando leí tan solo un boniato o una patata cocida, y poco después, en otro escenario muy distinto, una lámpara de plato que caía en el centro, la unión involuntaria de estos dos fragmentos independientes trajo a mi mente el cuadro de Van Gogh, Los comedores de patatas. Quedé sorprendido cuando 12 renglones más abajo nos dice que al contemplar tú el mencionado cuadro volviste a revivir cierta escena de tu infancia. He leído historias de ida y vuelta, haciéndolo con 3 o 4 relatos a la vez. Realidad y ensoñaciones. Los sueños suelen desaparecer de la memoria, pero pueden quedar los más profundos, los más intensos. Mezcla de ensueño, fantasía, ilusión,
imaginación, ficción, mezcla de algo irreal, pero deseado o temido. Las copas rotas de Teresa. Cuando íbamos a pescar con el yaut de madrugada en el otoño, ¿recuerdas? Es una delicia, se me ensancha el espíritu. ¿Será posible que consiga gozar otra vez? Aquí cerré el libro y con él entre las manos me recosté, porque recordé una imagen, la reproducción de un cuadro que al comienzo de mi adolescencia contemplaba con interés repetidamente. Serviría para propaganda de algún producto, seguramente. Cada vez que entraba en aquella tiendecita de mi calle, me fijaba en la lámina que me atraía, me gustaba, para después en casa reproducirla con lo que retenía en la memoria y con mis modestos útiles de pintura. Se trataba de una escena luminosa, con vivos y saturados colores. Era un pequeño conjunto de pinos junto a unas rocas que conducían la mirada hacia una pequeña playa, el mar y el cielo muy azules, y en el agua unas pequeñas pinceladas blancas que sugerían la existencia de pequeños barcos. Cerca de la lámina de la reproducción de aquel cuadro, el título, Paisaje de Mallorca. Recurrí mentalmente al simple procedimiento utilizado en el cine y en la fotografía también, cuando quieren convertir en nocturna una escena rodada en pleno día, y coloqué delante del objetivo de mi imaginaria cámara un filtro azul. La luz solar pasó a ser luz de luna. Me acerqué a uno de esos yachts, que ahora ya sé que así se llaman esos barcos baleares, y pude imaginarme, pude ver de madrugada a Teresa y Avelino muy felices. Es que todo está tan bien contado, tan natural, que las vivencias se convierten en escenas en las que podemos entrar como figurantes, como extras, que también participan en ella. Y lo que son jirones de la vida son tratados como recuerdos en los que pervive el amor, aunque la vida no siga igual. En uno de los microrrelatos, La herida, de Marisol, tuve que rebobinar, tuve que releer, porque creí que me había perdido algo. Microrrelato, arte de decir tanto en tan poco, con tan poco. Stromboli, otro relato, Stromboli, menuda excursión. Inenarrable, dice Teresa. Claro, muy difícil transmitir esa experiencia, esos paisajes con sus luces, sonidos, colores y olores que nos imaginamos fuertes, ácidos. Las arenas, las cenizas. Escribe: es luna llena cuando ascendemos al volcán. Grandioso, impresionante, indescriptible, son calificativos con los que acompaña a tu bien narrada aventura. En otros relatos hay lugar para la sonrisa. Escribe Teresa en Retazos de Infancia que era una niña más bien gordita y risueña. Las personas mayores se empeñaban en saludarme con un pellizco en las mejillas. ¡Qué mona!, decían, ¡qué mona! A mí me daba una rabia horrorosa, pero era incapaz de no sonreír, aunque una monja bajita y vieja la llamara demonio, porque no podía controlarla. En Caminos, de Marisol, metiéndome en conversación, pensé y casi dije: sí, a mí me pasa igual. Cuando Ricardo confiesa que le gustan los días lluviosos, más íntimos y serenos. Y cuando Teresa nos dice, a propósito de una advertencia de las monjas sobre vestimenta, que
Mi madre jamás nos mintió. Y lo que decía ella iba a misa por encima de lo que dijeron las monjas. Naturalmente, dije en voz alta, sin dejar por ello de admirar y respetar a las religiosas y a sus labores. El relato de Marisol, descubriendo entre libros, pone el broche final, facilitándonos una forma tierna y amena de contarle a nuestros pequeños la leyenda de la Navidad. Me gustaría ahora leeros dos relatos, uno de Marisol, monólogo con mi madre, y otro de Teresa. Vamos a ver. Monólogo con mi madre. El tiempo que paso secándome el pelo, aunque no es mucho, resulta interminable y aburrido. La mente se me escapa por mil vericuetos incongruentes. He puesto la lavadora. Debo acordarme de tender la ropa. Mi hermana Teresa me ha enviado algo que ha escrito y deseo leerlo ya. Estar sentada tranquilamente con cuaderno y lápiz a mano. Inventar un personaje que dialogue consigo mismo. ¿Conocemos acaso lo que piensan los demás? Eso me comenta un amigo al que han propuesto dicho tema en una clase para aficionados a la escritura. Sin embargo, todos dialogamos constantemente con nosotros mismos. Mi madre se entremete en mis pensamientos casi a diario. La veo caminando por la casa de Palma y pensando. Se notaba mucho que le daba vueltas a alguna idea. A menudo leyendo, o cuando siendo aún joven, nos incitaba en el calor del verano a salir de excursión al monte. ¿Quién me sigue?, proponía como un reto. Todos los hijos nos apuntábamos, cómo no, aunque era pleno agosto. Y advertía, son varios kilómetros hasta la cima, pero allí encontraremos una fuente y podremos descansar. Al llegar resultaba que la fuente no echaba agua y ese pozo que recogía la lluvia estaba seco. Sudando nos comíamos el bocadillo y tras tumbarnos un rato recorríamos el claro del Pinar y regresábamos felices aunque exhaustos. Salíamos a descubrir sitios nuevos. Ese era el señuelo, la aventura. Escalar los pedruscos, atravesar matorrales, recibir los contraluces del bosque, ha quedado como un hito en nuestra memoria, a la vez que el atrevimiento para no arredrarse ante nada. Así era ella, y la admirábamos. Aprendíamos a superar obstáculos, o la voluntad que se requiere para lograr un objetivo. Y este recuerdo me lleva a otro. Cuando ella era bastante mayor, aunque los años no entraban dentro de su cómputo, actuaba siguiendo el impulso aventurero y para evitar no depender de nadie. Debía dirigirse hacia Valencia, a casa de mi hermano Octavo, partiendo desde Algeciras. Nosotros la habíamos acompañado en otras ocasiones al aeropuerto de Málaga, pero se empeñó. Hay un autobús que conduce hasta allí y como el trayecto lo hace de noche, me dormiré y será mejor para todos. Quiso justificar y se quedó con la suya. No hubo forma de convencerla. Con más de 80 años y el disgusto de Jaime, mi marido, porque ella no dio su brazo a torcer, subió al autobús que salía del puerto. Iba lleno de magrebíes, a los que solemos llamar moros porque en su mayoría tienen nacionalidad española y es aquí un término tradicional sin peyorativos. Estaba en primera fila y junto a ella un señor de edad madura con chilaba que hablaba árabe y también español. No se preocupe, señora, le dijo mi madre, la ayudaré en lo que necesite. El recorrido fue bien, hasta que ese señor de al lado le avisó, señora, ya hemos llegado, porque dormía profundamente.
Más adelante nos contó otros detalles. El autobús había hecho una parada que aprovechó ella para tomar algo y en la barra se olvidó las gafas. Hubo además otro parón inesperado. Esta vez la Guardia Civil hizo bajar a un montón de pasajeros, en su mayoría magrebíes, para revisar sus equipajes. «Señora, usted no tiene que molestarse», le dijeron, viéndola ya dispuesta, pues a ella le parecía lo correcto frente a una discriminación que juzgó criticable. Nos reímos pensando que podían haberla considerado sospechosa, era el topo perfecto. Sobre el viaje comentó también que había sido muy cómodo, sin problemas y sin tener que comprometer a nadie. Su hijo José María la estaba esperando. Valerse por sí misma le hacía feliz. ¿Por qué mi mente ha seguido este hilo?, se pregunta Marisol. The King en la isla de Tori. Teresa. Es agosto. ¡Qué aventurera! Es agosto. Tomamos un ferry en el pequeño puerto de Macroarty, condado de Donegal, al norte de Irlanda. Dista 50 minutos de Tori. Fuerte oleaje. Dicen que por estos mares hay ballenas, delfines y leones marinos. Suele haber imponentes temporales y entonces el ferry no sale. Pero hemos tenido suerte. Dejamos la mochila en una pequeña casa alquilada. Habitación de 4 camas para las 4 ladies españolas. Cámara en ristre yo. Lourdes, sus acuarelas. Iniciamos el sendero que recorre la islita, 4,5 kilómetros de largo por 1 de ancho. La vereda se hace alfombra verde, suave y blanda. Al fondo se divisa el faro. Hay que cruzar un riachuelo que da a una senda y desaparece entre la hierba oscura del otro extremo. Es fácil, dando un pequeño salto, cosa que hacemos Julia y yo. Marta decide cruzar a pie por un lugar más facilito. Lourdes queda atrás pintando una acuarela. Mi cálculo es certero, pero mi pie derecho aterriza sobre el único punto resbaladizo y ¡zas!, un planchazo. Como el suelo es tan blando, parece que no ha ocurrido nada, pero sí. El tobillo se ha torcido fatalmente. No puedo moverlo ni girarlo, me duele un horror. Me descalzo y dejo que el agua fría y ferruginosa del arroyo me alivie el dolor. Arrastrándome, Marta y Julia empujándome por detrás, Lourdes tirando desde delante, salgo a suelo firme. Apoyada entre dos, iniciamos la marcha al pueblecito mínimo, a 1 kilómetro. Se hace largo, pues el paso es lento. Nos reímos de todos modos. Alcanzamos un bar rústico y muy acogedor, donde el tabernero nos atiende y llama por el móvil al médico y al rey. Sí, habéis oído bien. The King. Inaudito. Una personalidad en la isla. Se llama Patsy. Es artista, tiene unos 80 años, pendiente en la oreja, y toca el acordeón en el pub por las noches. Recibe a los forasteros que llegan en el ferry y los acoge calurosamente. Lleva 19 años en el cargo por supuesto electo. El tabernero avisa a The King que hay un accidentado, pero están atendiendo a otra lady que se ha caído por la escalera de su casa. Un helicóptero la traslada al continente, o sea, a la isla de Irlanda. Al poco rato aparecen The King y el médico. Este último, de unos 50 años, coleta recogida, alto y apuesto como un Jesucristo. El huevo que sale de mi tobillo impresiona un poco. Diagnostica, prescribe, esguince,
hielo, ibuprofeno, reposo. Él mismo me traslada en su coche, uno de los pocos existentes en Tori, a nuestro alojamiento. Le preguntamos cuánto se le debe. Nada, dice en inglés con fuerte acento irlandés. Aunque aquí lo normal es que hablen gaélico. Sois españolas, no americanas. Me quedo ya la tarde sola frente al ventanal que da al hermoso Atlántico plagado de aves. El viento bramando fuera. La casa tiene esa tenue luz, ese silencio de las casas deshabitadas. Es otro mundo, todo es calmo y hermoso. Allí encerrada, ignoro todo lo de fuera. Leo y descanso mientras contemplo. Mis 3 compañeras ladies siguen recorriendo la isla, que luego me cuentan. Me lo cuentan después, mientras pasean a Miss Daisy. Gracias, Sol, Teresa, Marisol, por permitirnos conocer estos relatos que son como páginas sacadas de vuestro diario, unos cuadernos tan personales y tan íntimos. Octavio Paz dijo que envidiaba y Martín de Riquer felicitaba a quienes no habían leído aún El Quijote porque les quedaba el placer de leerlo, de descubrirlo. Yo he leído ya Historia de ida y vuelta. Os tengo envidia y os felicito. Muchas gracias. Me toca. No. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que he empezado antes sin anestesia, Y ahora os voy a comentar un poquito. Hay 2 grandes mujeres aquí que han escrito un magnífico libro que espero leer prontito. Y he hecho una canción que se titula Una mujer así. Esta canción es un homenaje a la mujer y una crítica a lo mal que lo han pasado las mujeres hace tiempo. Una mujer así. Atrapada en la oscuridad, sin poder hablar, por su miedo ancestral, en el olvido, y siempre menor de edad, ríe cuando quiere gritar, y por no llorar, cantará sin voz, incomprendida, siglos de dolor, de obligado amor sin más. Siempre está, pero no se ve, siempre fue, pero nunca se escuchó. Basta ya de desigualdad, se acabó, es hora de libertad. En el principio de todas las grandes cosas está escrito el nombre de una mujer independiente, incansable luchadora, que va escribiendo su historia con dignidad. Una mujer así, con propia identidad, que ya dejó de ser la señora de tal. Una mujer así, decidida y vital, libre para parir, libre para soñar. Una mujer así, nacida en igualdad, que no debe sufrir maltrato nunca más. Una mujer así, sin mirar hacia
hacia atrás, libre para sentir, libre para cantar. Una mujer así. Ahora sí. Espera, a ver. Me hay que poner de pie, pero no. Pues si no se me ve. Es que mi hermana, que manda mucho, me ha dicho que empiece yo. Pero, sí, pero yo también soy mandona. O sea, nos viene de madre. ¿Qué se va a hacer? Bueno, desde Mallorca a Algeciras, un largo camino, recorrido con muchas ganas. Porque sé cómo apreciáis a mi hermana y me hacía mucha ilusión estar aquí. Aparte de haber vivido algún tiempo en Sevilla, ¿se oye, no? ¿O no? Sí. Aparte de haber vivido algún tiempo en Sevilla y haber venido a menudo a Algeciras, he pasado bastantes veranos en Barbate, en una casa que tenía la escritora Cristina Cerezales, hija de Carmen Laforet. Juntos recorrimos muchos pueblos de la provincia. Algo, pues, me liga a estas tierras. Llevo muchos años escribiendo. Historias que me ocurren o que se ocurre a otros. Viajes, anécdotas curiosas o divertidas, reflexiones. En los viajes de mi vida, por cierto, cuantiosos, casi siempre me ha acompañado un cuadernito donde anotaba el sentido, las expectativas y los sentimientos. Cuando volvía a casa, los reescribía. Siempre he escrito. Cuando empecé a hacerlo en el ordenador, los fui guardando en una carpeta. La titulé Impromptus, ya que eran piezas improvisadas y no constituían un proyecto ni tenían una finalidad. Simplemente me satisfacía. Era una necesidad. Otro género que he desarrollado a menudo es el epistolar. También desde pequeña lo hacía. Mejor dicho, lo hacíamos todos en casa. Los padres, los hijos y las abuelas. Desde el internado donde pasé unos años en Madrid, me carteaba con una tía de Palma, Totón, una mujer divertidísima. Ambas agozábamos el sentido del humor. Y ya adulta siempre he mantenido correspondencia con amigas y amigos. Creo que este género permite mayor intimidad, además de espontaneidad. Me parece muy interesante. ¿De dónde nace ese afán, esa necesidad? Claramente fue imbuido por nuestros padres. La literatura, la lectura y la escritura está en nuestro ADN. Pero también tiene que ver el hecho de que mi marido, Alino Hernández, fuera escritor. Murió hace 22 años con una obra importante. Su influencia afianzó mi pasión por la escritura. Nos rodeábamos de amigos escritores. Uno muy especial fue Julio Llamazares, prologuista de algunos de sus libros, y con el cual mantengo la amistad. El amor por la literatura hizo también que, junto a dos amigos de Mallorca, constituyéramos una editorial. Cuando un día me llega, punto muy aparte, cuando un día me llega como un andarivel un cuento de Sol, me incita a enviarle otro a ella. De esta manera comenzamos el recorrido a lo largo de un año. Yo desde Mallorca, ella desde Algeciras. Y ese camino ha sido bonito, enriquecedor. Nos daba pie a colgarnos del teléfono a menudo, que además aprovechábamos para contarnos otras cosas. El orden de los relatos es aleatorio, no hay un patrón, y así ha sido pretendidamente. Creemos que lo interesante de este proyecto es la idea, una idea que surge sin proponérnoslo, que se ha ido cociendo lentamente. Es cierto que contiene historias de nuestra memoria, pero hay también otros relatos de diverso tipo, hay ficción y hay crónicas de viaje y temas que salen de nuestro propio cerebro. Muchas gracias a todos los que habéis venido y a este centro que nos acoge. Ya está. Sí.
¿Se oye? Bueno. Gracias a todos y a todas por haber venido. Agradezco a Antonio López Canales su inapreciable intervención y mi total agradecimiento a Macúlito Balina y a Juan Emilio Ríos Vera por servirme de guía y apoyo para hacer esta presentación y para difundirla a varios compañeros del Instituto, Enrique Piña, José Luis Alarcón, entre otros. Bueno, empiezo con las historias. Me voy a presentar, aunque sé que la mayoría me conocéis y no viene al caso preguntar que cómo me llamo. Además, sería como preguntarme de dónde eres. Y esta pregunta sí que me deja sin respuesta. Inmediata. Un lío. Voy a explicarme un poco. Mi nombre de pila es María de la Soledad y nací en Madrid. Cuando siendo niña me preguntaban, debía responder un nombre interminable, que eran dos, María y Soledad, y entre medias de la Soledad. ¿Por qué me habían puesto un nombre tan largo? La abuela de mi madre se llamaba simplemente Soledad, así de sencillo, en un tiempo donde las mujeres no tenían que llamarse primero María, como ocurriría más adelante. Menos mal que mi padre lo acortó al llamarme Marisol, e incluso la Niña Sol, una cariñosa manera muy suya. También así me llama Jaime casi siempre. Y con este nombre de Sol he firmado un libro. El otro un tuerto sucede cuando tengo que responder que de dónde soy. Es una pregunta que me lleva a la tesitura de no saber muy bien qué decir. Pues soy de Madrid, de Mallorca y de Cádiz, concretamente de Aranjuez, de Alcudia y de Algeciras. O sea que he vivido dentro del círculo de la como una anarquista cualquiera, he pensado a veces. Tal diversidad de lugares se ve reflejada por mí en estas historias del libro que presentamos. Es indudable que Algeciras ha tenido para mí una importancia relevante. Ha sido el lugar donde comenzó mi vida independiente, donde inicié mi trabajo, elegí amistades afines y he disfrutado descubriendo un entorno excepcional. También donde han nacido mis hijos. Reconozco que con frecuencia he llegado a echar de menos la gran urbe, cuando me faltaba una biblioteca pública surtida o posibilidades culturales que aquí no existían. Sin embargo, he encontrado personas que han suplido con creces esas carencias. Los algecireños de adopción, ¿y quién no lo es? Sabemos que esta ciudad es un lugar de aluvión, crisol de culturas, que enriquece y sorprende, mezcla de costumbres y forma de ver distintas que impulsan la creatividad. He aprendido aquí otras formas de vivir. Este libro, Historias de ida y vuelta, tiene que ver con ese intercambio próximo y lejano que, como los cantes de ida y vuelta tradicionales en Cádiz, rememora y acerca otros lugares y épocas. Pero el asunto de ahora es explicar algo sobre el porqué de este libro. Cómo surgió es bastante anecdótico y además ya se ha contado. Envié un relato a mis hermanas y fue Teresa quien me respondió proponiéndome un trueque de historias. No pretendíamos un intercambio de epístolas, la idea era otra más original. Y sigue quedando un interrogante esencial: ¿por qué escribíamos? En realidad en nuestra familia todos escribíamos. Yo siempre he escrito también. Me acostumbré a experimentar la vida de una forma literaria. ¿Y a qué me refiero? Os cuento varios ejemplos. Uno de los recuerdos más antiguos está ligado a una revista que, por iniciativa de una hermana mayor, hicimos unas navidades en mi casa. La llamamos a la revista El Original, palabra que encierra una idea vital
que nos acompañaría siempre. En ella participamos casi todos los hermanos contando pequeñas anécdotas cotidianas que nos divertían. Era algo nuevo, ilusionante. Empecé a descubrir la emoción de escribir. Posteriormente convertimos en costumbre escribir cada uno un relato con ocasión de alguna festividad de nuestros padres que se leía tras la comida. Tenía que ser algo extraordinario o sorprendente y ninguno faltaba a ese acuerdo. Había diversión y cierta competencia. Creábamos un entorno de ficción que cobraba sentido para mí cuando lo contaba por escrito. Por eso anotaba todo mi mundo en diarios que aún conservo, y en aquella época estaban además las cartas. Todos escribíamos cartas. Las familiares se leían en voz alta. Yo las convertía en relatos a los que daba forma literaria al incluir diálogos y descripciones. Ya de adolescente, en unión con una amiga y con Teresa, fundamos un periódico llamado La Tempestad, para el que debía escribir variados artículos. Hacíamos entrevistas, artículos de fondo y hasta nos planteamos escribir sobre las impresiones de un amanecer en directo, lo que nos condujo a una memorable aventura, la aventura del tejado, de eso queda al margen. Por entonces me embarqué también en una novela. 5 capítulos que cuando los releí me parecieron demasiado vulgares, poco originales, aunque solo tenía 12 años, porque mi pretensión había volado demasiado alto. Pero mi empeño siguió. Y con 17 presenté una extensa autobiografía para el examen de ingreso a periodismo del Estado. Entre muchos periodistas que acudían a ese examen porque ya eran periodistas, pero sin título. Lo nuevo, aquí ya lo dejo, no lo continúo. Por tanto, escribir relatos no ha sido para mí algo improvisado. Lo nuevo ha consistido en retomar la escritura y desarrollar esta idea de trocar relatos. Durante más de un año hemos intercambiado numerosos escritos. Las revisiones y sugerencias para mejorarlos han afianzado una complicidad que disfrutamos durante la niñez y la juventud y había quedado algo alejada. La experiencia ha sido ilusionante y también vital. En estas historias la palabra adquiere protagonismo. Cada palabra cuenta, posee un significado que no quiere ser decorativo. Contamos vivencias a veces compartidas desde distintos enfoques y dejadas a la memoria personal. Contamos historias, tan reales como lo es la imaginación. Se trata de historias verosímiles y por ello conectan fácilmente con la actualidad. No han quedado antiguas, siguen casi al día. Por ejemplo, de refilón el tema de la pandemia, problemas de vivienda, exilios o inmigración. De otro, ahondando sentimientos, los seres perdidos, el encuentro con antiguas amistades o la identificación con la naturaleza. A menudo llevan a esbozar una sonrisa. Seguro que os gustan, porque todos nos reconocemos en las emociones. Eso es todo. Y los andaluces también soportamos muchos tópicos, de que aquí las cosas son como son. Y entonces hice esta canción que titulé Tópicos para denunciarlos precisamente y darle un poquito de valor a Andalucía y a la gente de Andalucía. Tópicos del pueblo andaluz,
leyendas injustas y falsas que pesan en nuestra espalda, tópicos tan típicos, incultos, alcohólicos, holgazanes míticos, eternos, folclóricos. Los andaluces tenemos nuestra personalidad, tolerante y solidaria, rica y multicultural, con raíces milenarias, cargada de humanidad, tópicos del pueblo andaluz, historia sobrada de arte, Pastora Imperio, Picasso, María Zambrano y Lorca, con la guitarra de Paco. Tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos, verdaderos tópicos. Andaluces pedimos tierra, paz y libertad, como Mariana Pineda, Blas Infante y tantos más, que murieron defendiendo nuestra propia identidad, tópicos del pueblo andaluz. Manchada de sangre, era un 4 de diciembre cuando se vistió de luto la bandera blanca y verde. Tópicos verídicos, héroes históricos, personajes míticos, luchadores crónicos, tópicos artísticos, genios históricos, creadores míticos. Estos son los tópicos. Hasta que me dejo. Muchas gracias por venir. ¿Hemos terminado?